Bueno, pues lo primero quiero agradecer a la Cátedra de Cultura Científica de la UPV y a Lóndiga Bilbao el hecho de dejarnos a nosotros, a la Fundación ASTI, presentar pues, todos nuestros avances científicos. Y bueno, pues sin más voy a ir adelante. Bien. Bueno, antes que nada, lo que quiero es lanzar dos mensajes. Vamos a ver si son tranquilizadores o no. A día de hoy, se puede decir que es el momento en el que más seguros estamos de lo que estamos comiendo. ¿Vale? Y segundo, el siguiente mensaje que quería también transmitir es que nunca como hoy habíamos tenido acceso a tanta información sobre los alimentos que estamos comiendo. ¿Vale? Sin más, pasamos al índice. El índice, lo que voy a hacer es dar, en esta charla, voy a hacer un breve sumario sobre la historia de los fraudes alimentarios a lo largo de toda la historia. Han existido a lo largo de toda la historia multitud de fraudes alimentarios similares a los que tenemos hoy en día. Y después lo que voy a contar es 5 casos prácticos, 6 casos prácticos, 5 o 6 casos prácticos, ya veremos cómo andamos de tiempo y cómo hemos nosotros ido acotando cada uno de ellos. ¿Vale? Bien, pues continuamos. Bien, empezamos con un poquito de historia. Ya en la época de Hammurabi, ¿no? Del rey Hammurabi, hace exactamente 4.000 años, ¿no? En el año pues, 1800 a.C., ya existió, bueno, tenemos en el Museo del Louvre este monumento con el código de Hammurabi, en el cual ya había indicaciones, ya se sancionaba algunas adulteraciones alimentarias. ¿Vale? Si pasamos a la época romana, en la época romana ya fue donde empezaron a aparecer los primeros funcionarios. Estos primeros funcionarios pues, eran las personas que eran los encargados de verificar, como he puesto ahí, pues, la inspección oficial pues, bueno, del abastecimiento de víveres, y también eran las personas, digamos, vamos a ser, esos funcionarios eran los veterinarios que inauguraron los primeros mataderos. ¿Vale? Estos primeros mataderos eran los lugares donde tenían que ser sacrificados los animales, y cualquier otro animal que fuera sacrificado fuera de allí ya se consideraba ilegal e incluso era multado. ¿Vale? En el año 150 a.C. era multado pues, con esclavismo o eras exiliado del Imperio Romano. Ya en la Edad Media, y vamos a poner eso, vamos a acotarlo, ¿no? En la época de la Edad Media hasta el siglo XVIII, pues básicamente eran 3 tipos de fraudes los que existían durante esta época. Era pues quitar, ¿no? Parte de vender algo, ¿no? O sea, vender un peso cuando no era ese mismo peso, o ese volumen cuando no era ese mismo volumen, añadir sustancias que no tenían valor a ese producto, ¿no? A esos granos de arroz o a esos granos de trigo. Y también pues la venta de carne de animales muertos con algún tipo de enfermedad que se enmascaraban pues, con algunas especias pues, para quitar ese mal sabor. ¿Vale? De aquí, de esta época es donde viene lo de que no te la den con queso, ¿no? Que simplemente era pues, el vinatero que iba a vender su vino y previo a eso invitaba al supuesto comprador y le invitaba a queso pues, para que saturara sus papilas gustativas y no pudiese después apreciar pues, todos los defectos que tenía ese vino. Bien, y ya entrando en el siglo XIX, aparece ya lo que podemos considerar como el primer forense de los alimentos, Frederick Acum. Ya en el año 1820 publicó un tratado en el cual él hacía una recopilación de todos los tipos de adulteración de alimentos que existían y, bueno, y otros venenos, ¿no? Otros venenos culinarios, en el cual específicamente pues, quería comentar que hablaba sobre el café. El café ya se adulteraba con guisantes secos molidos, ¿vale? El polvo de guisantes secos molidos se añadía al café, a ese café también molido, pues para ese producto de digamos, bajo valor en aquel momento se podía vender como café. Y ya por último, en la historia, ya estamos en el año 1908, esto es en el periódico La Gaceta de Madrid, que es el actual ABC. He puesto esta reseña porque me ha parecido muy curiosa, muy curiosa porque es que
Esto ya no pasa hoy en día. Es un hecho desconsolador denunciado constantemente por los laboratorios de higiene que a medida que progresan los procedimientos analíticos de las sustancias alimenticias, aumenta también el número de falsificaciones de los alimentos realizadas por industriales de mala fe que utilizan para su fraudulenta labor los propios conocimientos científicos que sirven para descubrirlas. Esto no pasa hoy en día porque, pues bueno, tengo que decirlo, nosotros vamos más adelante que las industrias alimentarias en el descubrimiento de esos posibles fraudes, de esos fraudes emergentes, de esos fraudes que van a aparecer en el futuro. Bien, ¿cómo clasificamos nosotros ahora mismo los fraudes? Y es de lo que voy a hablar yo a lo largo de toda la charla. Depende todo de la acción, depende. Si la acción es no intencionada, puede ser un problema de calidad alimentaria o simplemente un problema de seguridad alimentaria. Si la acción es intencionada, ya trataríamos de un fraude alimentario que en el caso de que fuera de seguridad alimentaria lo llamaríamos de bioterrorismo alimentario. Yo voy a enfocar los 5 casos con los que voy a hablar de fraude alimentario, porque la motivación es simplemente pues, enriquecimiento económico. Bien. Hasta hace 50 años, el modo de interaccionar los consumidores con los productores era pues, ir a comprar esos productos, sentarnos, ir a hablar con los tenderos y decir esto de dónde lo has traído, esto de dónde viene, cuánto tiempo lleva esto aquí en la tienda. ¿Vale? Eso ya se está perdiendo, a no ser que vayamos a los mercados directamente, pero los que no tenemos tristemente esa posibilidad de hacerlo, que tenemos que ir al supermercado, bien sea o sábado o cualquier día por la tarde, noche, a última hora, vamos directamente al supermercado y compramos ahí todos nuestros productos. Y nuestro modo de interaccionar con el productor, el que nos ha preparado ese alimento, pues es simplemente leyendo el etiquetado. Este es el modo de comunicarnos ahora mismo con él. No es el único. Tenemos Internet. Podemos comunicarnos vía Internet directamente con las empresas, hacerles esas preguntas, de decir, oye, este ingrediente que tú me has... ¿Este ingrediente de dónde viene? ¿Es posible decirnos de dónde viene este ingrediente que estáis añadiendo a este alimento? Porque es que llevo unos días que me están apareciendo, no lo sé, alergias. Es posible hacerlo por Internet también. Pero bueno, yo a lo que iba. Este es el modo de comunicarnos normalmente con los productores de alimentos, ¿vale? Y voy a hacer especial hincapié en el último de ellos, porque dos de los fraudes que voy a comentar son sobre el lugar de procedencia, porque es, digamos, una manera complicada de obtener esa información en el caso de que ese producto, ese alimento, no esté producido en la tierra. Estamos hablando del pescado, ¿no? Del pescado, de los mares. Bien, esto solo es para exponeros que esto es para más adelante, ¿vale? Para uno de los últimos casos que os voy a explicar. Esto es la tierra cómo está dividida en todas las zonas de pesca y es algo que tiene que poner en todas las etiquetas de todos los productos pesqueros, procesados, frescos, congelados o del modo que sea procesado. Y en todos ellos, vale, vosotros puede que esta información pues me pone que está pescado en FAO 27, vale, pero esto se puede ir a Internet y se puede buscar dónde está FAO 27. ¿Qué es FAO 27? Bueno, FAO 27 pues es... Quieto. FAO 27 pues es Atlántico Norte. Vale, quedaros con esta idea ahora mismo. Bien, los fraudes alimentarios más comunes que suceden. ¿Cuáles son? Fraudes alimentarios todos de motivación económica. Bien. En primer lugar, la adulteración de un alimento con ingredientes más baratos. Ese será el primer caso que os explicaré. Sustitución de un ingrediente, cambiar un ingrediente por otro de valor más bajo. También contaré otro caso. Alegaciones falsas sobre la procedencia o producción geográfica de un alimento. De aquí voy a comentar 3 casos. Y la presencia de ingredientes no declarados. Por supuesto que voy a hablar de la carne de caballo, y este es el caso de la carne de caballo. También pues, existen otros, de los cuales no voy a hablar, no tengo ningún otro ejemplo y no daría hoy la charla, pues para adulteraciones de alimentos, para mejorar algunas de sus características, como pasa, por ejemplo, pues añadiéndole
en China, melamina, para darle un color diferente a la leche para que tenga más proteína, cuando bueno, esa proteína puede ser tóxica. La no declaración o una declaración falsa de procesos, eso es algo claro que lo veis vosotros todos los días. Si vais a cualquier centro de compra, seguro que no habéis visto si pone en la etiqueta si está congelado, si ha sido congelado o es fresco. Eso os fijáis, no os fijáis, os suena, eso aparece. Si vais a cualquier producto fresco, os tiene que poner en la etiqueta. Claro, lamentablemente lo pone en un tamaño de letra de este tipo, que vamos, no se puede ver así. O sea, tienes que, una de dos, o coger la etiqueta y mirarla directamente, que lo podéis hacer, por supuesto. Simplemente preguntar a ver si ese pulpo, esos langostinos, esa merluza, es fresca o es congelada. ¿Vale? Desde aquí os digo que todos los pulpos, todos los langostinos son congelados, os diga lo que os digan. ¿Vale? En todo el mundo puede haber un 3% de ese alimento, un 3% de esos langostinos, esos pulpos, que pueden ser frescos. Pero todos los demás, todos los que vais a ver en todos los supermercados, son congelados. Y bueno, y para acabar también, pues la alteración o falsificación de envases alimentarios. Esto ya es es ya un caso de marketing, pues hacer una copia exacta de los colores, del tipo de letra de un producto, o simplemente suplantarlo. Simplemente suplantarlo, hacer una copia exacta de ese mismo producto y que lo distribuya otra empresa. Comenzamos. El primer ejemplo. El primer caso que tenemos resuelto. Bien, es un fraude alimentario que ocurrió, que lo descubrimos, bueno, no lo descubrimos, ya existía, lo que pasa es que no había ningún método para poderlo acotar. ¿Vale? Estamos en el año 2005. La legislación europea, la legislación española, la legislación de los demás países europeos son los más estrictos del mundo. ¿Vale? Si un Tetrabric o una botella de zumo de naranja dice que tiene 100% zumo de naranja, no puede tener ningún otro zumo que no sea naranja. Bien, pero no hay manera de comprobarlo. En el año 2005 no había ningún modo de comprobarlo. Se sabía que pues bueno, se podían diluir los zumos, se podían añadirle más azúcar para que la gente prefiriese pues que este zumo es más dulce, pero no había ningún modo de ver si estábamos siendo, digamos, engañados desde ese punto de vista, ¿no? Si estaban añadiendo otro zumo. Pero podéis pensar, bueno, pues si a mí me da igual, zumo de mandarina mezclado con zumo de naranja me parece riquísimo. Dicen, bien, pero a nivel global, los precios en el mercado internacional del zumo de mandarina son bastante más bajos que el zumo de naranja, ¿vale? Y eso es un fraude al consumidor, eso es un fraude contra nuestro bolsillo, ¿vale? Y eso es un fraude que hay que evidenciar y hay que parar. Y esto fue lo que pasó, ¿vale? Bien. Deciros que al año se producen 100 millones de toneladas de zumo de naranja, para que os hagáis una escala del tamaño, porque los siguientes tienen otra escala superior, ¿vale? 100 millones de toneladas de naranja. Bien, pues decidimos, oye, pues mira, si vamos a ver que nosotros que somos expertos en análisis genéticos, vamos a ver si podemos hacer algo. Todos los alimentos, todas las personas, todos los organismos vivos tienen información genética. Vamos a ver si podemos explotar esa información. Fuimos a un supermercado, compramos naranjas, 3 variedades, compramos 4 variedades de naranja, 3 variedades de mandarina, hicimos unos zumos y lanzamos la siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver si somos capaces de encontrar información genética en ese zumo. Y la respuesta fue que sí. Existía información genética, ácidos nucleicos, ADN, existía en el zumo de naranja. Bien. Es una molécula muy estable, se puede pasteurizar, se puede cocer a 120 grados. Y bueno, ahora que ya tenemos esta información, que podemos tener información genética tanto de mandarina como de naranja, vamos a ver si somos capaces de buscar algún fragmento diferenciador, algo que nos diferencie, ¿vale? Algo que nos diferencie sutil, aunque sea sutil, la información genética de las naranjas de las mandarinas. Para ello,
decidimos, oye, vamos a pedir a todos los productores del mundo, vamos a pedirles naranjas, pues para tener unas naranjas de referencia en el laboratorio, ¿vale? Entonces, pues pedimos a todos los países productores que nos suministraran naranjas. A continuación lo hicimos también con mandarina, hicimos lo mismo a estos países suministradores, queremos también de todos de estos países queremos mandarina. Y bueno, y ya sentados frente al ordenador, hay bases de datos, como sabéis, hay bases de datos donde hay un montón de información genética, sobre todo de humano, de rata, de ratón, de animales modelo, como pez cebra, pero hay poco, digamos, de alimentos, y sobre todo de alimentos hay pocos, ¿no? Pero bueno, hay información. Y ahí fue donde estuvimos, bueno, trabajo tras trabajo, buscando secuencias que fueran diferenciales, puntualmente diferenciales, como es este caso. Este caso, pues, había una secuencia de un fragmento que nosotros llamamos marcadores genéticos polimórficos, o en inglés SNP, es la abreviatura de la expresión polimorfismos de nucleótido único, pero vamos a quedarnos con que encontramos unos marcadores genéticos que cambiaban de forma en unas secuencias muy cortas, ¿vale? Como veis, la T aparecía en mandarina y la C aparecía en naranja. Bien, pues solamente con este pequeño cambio nosotros ya podíamos, en un tetrabric, diferenciar si había habido un zumo que no era diferente al zumo de naranja. Bien, y decidimos explotar esa idea. Y aquí fue, pues en el año 2006-2007 ya el boom. Cuando nosotros dijimos que, vale, tenemos esta metodología para poder saber si estamos siendo engañados, todas las empresas europeas que estaban siendo suministradas pues, por los países productores dijeron, quiero controlar a mi suministrador, por favor, decidme si en estos lotes que tengo algo que no sea zumo de naranja para decirle, quédatelo ahora con ello. Y entonces hubo un boom ese día, ese año. ¿Qué fue lo que pasó? Vale, hubo un boom de analíticas en ASTI, pero claro, en el momento que se descubre un fraude, ¿qué es lo que pasa? Pues ese fraude desciende y ya ese fraude desapareció. Por lo tanto, o sea, el fraude efímero de añadir cualquier otro zumo que no sea zumo de naranja en los tetrabrics europeos desapareció. Vale. Tampoco quiero asustar a nadie, esto fue la metodología de cómo lo hicimos. En la parte de abajo tenemos una nube de datos donde ahí se reflejan todas las naranjas de todo el mundo, ¿vale? De todos los suministradores de todo el mundo que nosotros tenemos en el laboratorio. Si hacemos lo mismo analizando la información genética de las mandarinas, en vez de estar por aquí cerca, nuestro software nos lo desplazaba a otro sitio. Por lo tanto, si ahora yo voy con un tetrabric de zumo de naranja, digo, voy a ver qué información tengo aquí, y me da directamente dentro de esta nube, podré saber pues, que ese tetrabric no tiene nada de naranja, tiene 100% zumo de mandarina, ¿vale? Si tiene 100% zumo de naranja, aparecerá dentro de esta nube. Pero ¿qué pasaría si aparece en esta zona donde no hay nada? Pues en esta zona pues, aparecerá diferentes proporciones. Y nosotros creamos, digamos, esta especie de mapa donde nosotros podíamos coger un tetrabric problema y poder decir si podía haber sido, si contiene 100% naranja, si contiene 10% de mandarina y 90% de naranja, 75% de naranja o 25% de mandarina, si cae en esta nube, y así sucesivamente. Y así podríamos saber cuál es el porcentaje de zumo de mandarina que nos han añadido a este alimento. ¿Vale? Yo creo que, y con esto acabo ya este primer caso. Voy a otro segundo caso. Bien, el café. El café ahora mismo no es un fraude alimentario, ¿vale? El café puede ser un fraude emergente en el futuro. ¿A qué me refiero? Bueno, después del petróleo, el producto más comercializado en el mundo es el café,
¿vale? Es el segundo producto más transportado del planeta. Estamos hablando de un mercado de 54.000 millones de euros o 70.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo también la deuda financiera de Irlanda. Bien, ¿qué es lo que pasa con el café? La legislación española dice lo siguiente: el café tiene que ser 100% café y tiene que ser de la planta el cafeto y tiene que ser del género Coffea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el género Coffea son dos especies, esta, la arábica, que todos conocemos, y la robusta, que también conocemos. Por lo tanto, no diferencia entre una y la otra. Pero entre estas dos hay una gran diferencia. Primero, que la producción mundial de café arábica es del 75% y el otro 25% es de café robusta. ¿Qué es lo que ocurre en España? En España se invierte esto. Se importa un 36% de café arábica y un 64% de café robusta, ¿vale? Y aquí tenéis las características principales de ambos cafés. Bien, esto fue el interés de una empresa, contactó con nosotros y dijeron: oye, yo quiero controlar a mis proveedores pues porque no me creo los precios que hay internacionales, yo creo que mis suministradores puede que me estén engañando, ¿vale? Le dijimos: vale, pues podemos tener muestras de referencia. Dice: vale, pues todos estos puntos que veis en el mapa del mundo, de estos puntos, Cafinsa pues nos suministró tanto grano verde como grano tostado y nosotros pues nos pusimos a ello, lo mismo que en naranja. ¿Vale? Pues el café es algo más complicado porque es un producto que está tostado, ¿vale? El hecho de estar tostado genera una serie de cambios. Y al material genético, ¿hay material genético? Sí, todavía continúa habiendo material genético, pero ese material genético está muy fragmentado, ¿vale? Trocitos muy pequeños. Pero bueno, aún así hemos sido capaces de encontrar una diferencia que ya con esta la podemos explotar y poder diferenciar ahora mismo en ir al supermercado, comprar cualquier paquete de café que afirme, que pone que es 100% arábica y demostrarlo. Bueno, esto es del mismo modo que hicimos con la naranja, pues lo mismo. Cogemos una muestra de café, hacemos una extracción de esos ácidos nucleicos, hacemos una analítica de esos ácidos nucleicos y ¿qué es lo que nos va a decir este aparato? Que si es robusta nos va a dar una señal muy alta, una luz muy alta, y si es arábica, porque tiene este compuesto químico en esta posición, no nos va a dar señal. Por lo tanto, hoy en día podemos evaluar si todas estas marcas que afirman que son 100% arábica, con este simple experimento podemos demostrar si realmente, podemos confirmar si es realmente cierto o no. Otro caso, vamos complicando los casos. Bien, ahora hemos estado hablando de diferencias entre especies, ¿no? Hemos dicho que hemos encontrado pues, en esa posición de ese fragmento un compuesto químico diferencial, ¿vale? Ahora vamos a ampliarlo a unos productos de alto valor, ¿vale? Dos productos que están bajo denominaciones de origen, tanto la anchoa del Cantábrico como el bonito del norte. La anchoa del Cantábrico es la anchoa europea y el bonito del norte es pues, la especie, el bonito del norte, Tunus a la lunga. Estos dos productos los conocéis tanto frescos como en salmuera o procesados. Y este trabajo, bueno, lo hicimos en colaboración con el Departamento de Genética también de la universidad, no todo lo podíamos hacer solo nosotros. Y si yo os hago la pregunta, la anchoa del Cantábrico, ¿de dónde es? Pues tiene que ser del mar Cantábrico, de la zona del Cantábrico. Pues no, la denominación de origen anchoa del Cantábrico no es solamente del mar Cantábrico, sino es pues, todo lo que veis aquí, toda la zona roja. Va desde el sur de Noruega, toda la fachada atlántica hasta Sudáfrica, incluyendo todo el mar Mediterráneo, el mar Negro y el mar de Azov, ¿vale? O sea, cualquier anchoa que vosotros podáis comer hoy en día puede venir de esas zonas, o puede venir incluso de Perú, o puede venir incluso de Argentina, ¿vale? Bien, pero nos pusimos manos a la obra nosotros también y
hicimos una recolección de, bueno, vamos a ver, de todas estas, mandamos pesqueros, ¿no? Trabajamos, sabéis, ASTI son 2 unidades de investigación, una investigación alimentaria, donde estoy yo, y una de investigación marina, que trabajan pues, con el mar. Ellos trabajan con el pez vivo, nosotros trabajamos con el pez muerto ya. Bien, entonces les dijimos, oye, ya que vais vosotros en expediciones, por favor, ¿podríais enviarnos muestras de todos los puntos que os marcamos aquí en el mapa? Recogimos todas esas muestras, más de 1200, y la pregunta que lanzamos es, bueno, ¿somos capaces nosotros de encontrar algún fragmento en la información genética de estos grupos que pueda diferenciarlos unos de otros? La respuesta es que sí. Bien, y a la vez que os estoy explicando este caso, os explico también a la vez de lo que hicimos con el bonito. El bonito del norte, también, si digo bonito del norte, ¿dónde se supone que viene el bonito del norte? Pues será de la zona del Atlántico Norte, ¿vale? De aquí, de donde tenemos 113 muestras. Pues no, el bonito del norte, he dicho que era la especie Turnus alalunga, no tiene una localización geográfica establecida, una zona de pesca establecida, sino puede estar por todo el mundo. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el bonito del norte es un animal viajero. Bien, es un animal muy viajero, pero está estudiado que el que vive en la zona del Atlántico Norte parece ser que no va hacia la zona del Atlántico Sur, ¿vale? Y también hay otra gran zona en lo que es todo el Pacífico mezclada con la zona del Índico. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue, pues como habéis visto antes, esos grupos, agrupamos todos los bonitos del norte que podáis cogernos, vosotros los de ASTI, Investigación Marina, de la zona Índico-Pacífico, por favor enviádnoslo. Lo mismo para el Atlántico Sur, para el Atlántico Norte y para el Mar Mediterráneo. ¿Vale? Como os he comentado antes, tanto en naranja como en café ha sido sencillo porque era diferenciar entre 2 especies y simplemente pues con un cambio en la información genética, como veis, tan pequeño, ya podíamos separarlos, ya podíamos identificarlos. Cuando estamos hablando de poblaciones, ya una población es dentro de una especie, dentro de una misma especie, separar, ¿vale? Si comparo 2 especies, podría comparar al ser humano con un caballo, pero si comparo poblaciones, es como comparar los caballos blancos de los caballos marrones de los caballos negros, ¿vale? Siguen siendo caballos y tienen algún matiz diferencial. Bien, cuando queremos buscar este tipo de matices, necesitamos más fragmentos, más fragmentos. Exactamente, para el caso de la anchoa, tanto para el caso de la anchoa como para el caso del bonito, lo hicimos con 16. Con 16 fragmentos éramos capaces de diferenciar cada una de las poblaciones que os he presentado. Somos capaces ahora mismo de diferenciar lo que es la anchoa del Cantábrico frente a la anchoa del Mediterráneo, frente a la anchoa del Atlántico Sur, frente a la anchoa del Mar del Norte. Y lo mismo pasa con el bonito del norte. Bonito del norte podemos acotarlo en Atlántico Norte frente a Mediterráneo, Atlántico Norte frente a Pacífico Índico y Atlántico Norte frente a Atlántico Sur. E incluso, como os he dicho, claro, no tenemos el bonito de 35, de 200 kilos, sino que hoy en día lo podemos hacer en los supermercados. Podemos ir, comprar una lata de anchoas con todo su aceite y toda su sal, o una lata de bonito escabechado, y poder hacer esas analíticas también. Aun cuando el producto esté muy degradado, continúa teniendo información genética para nosotros viable. Bien. Bueno, esto simplemente era para recordaros lo que estábamos comentando, lo voy a obviar. Y ahora voy ya por el penúltimo caso. Es el más complicado, ¿vale? El caso del queso idiazábal. El queso idiazábal es un queso muy bueno, queso de denominación de origen protegida, queso local. Es un queso... La denominación de origen está participada de 2 comunidades, Comunidad Autónoma de Euskadi y Navarra. Y bueno, este queso ha obtenido un montón de premios, pero ¿cuál era el problema? Estamos hablando del año 2007. El problema era este. Nos vinieron a la Fundación ASTI tanto técnicos del gobierno vasco como técnicos de la denominación de origen idiazábal con el siguiente problema. Vamos a ver, chicos, ¿cómo es posible que tengamos una cabaña
de oveja lacha y carranzana que produce 7.600.000 litros al año, de los cuales se procesan y se producen prácticamente 1.500.000 quesos. ¿Cómo es posible que en el mercado a día de hoy haya 2 millones de quesos Idiazábal? Esto no es posible. Entonces, pues yo entiendo Idiazábal exige, ¿no? Idiazábal tiene unas especificaciones muy fuertes, entre ellas las dos primeras. Primero, que el queso sea de leche cruda, que no sea hervida, y segundo, que sea exclusivamente de leche de oveja lacha y carranzana. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo identificamos nosotros que la leche sea exactamente de las razas lacha y carranzana, de las pobres que producen muy poca leche? Bien, ellos lo acotaban pues con sus... pues ponían sus diferentes labeles numerados. En la parte trasera del queso pues aparece también, hay un sello también, se llama un sello de caseína, donde indica, esto es como un código también para ellos, un código único donde indica cuál es la explotación, cuál es el explotador, en qué mes ha producido ese queso y cuántos quesos ha producido en un lote. Entonces esto es único. Y además también han introducido también, pues, una etiqueta holográfica, pero, como os he comentado antes, en este caso, pues, dos de los productores, de los 522 que hay en la denominación de origen asociados, solamente dos de esos 522 estaban cometiendo un fraude brutal. Bueno, también tengo que explicar que esos dos producen el 65% del queso Idiazábal real, ¿vale? Real. Bien, en este caso pues decidimos pues echarles una mano. ¿Con qué herramientas? Pues con lo que teníamos nosotros, herramientas genéticas. Bien, pero una cosa es valorar si podemos diferenciar unas ovejas de otras, y otra cosa es coger un queso y diferenciar si ha sido hecho con leche de vaca, de leche de oveja raza lacha carranzana frente a otras. Os presento rápidamente las ovejas. Aquí tenemos, esta es la oveja frisona del este, de la zona norte de Holanda. Es una oveja altamente productora de leche, que curiosamente fue cruzada con una oveja israelita llamada Awasi, y el cruce generó otra raza llamada Asaf, ¿vale? Que era la mezcla entre una y otra, que a la vez que producía un montón de leche, era muy resistente tanto a los cambios bruscos de temperatura, y también podía comer absolutamente de todo y producía bastante más leche, ¿vale? Por otro lado tenemos unas primas hermanas de la lacha carranzana, que son las ovejas laconas. Las laconas habitan en pues todo el País Vasco francés, incluso queso de Roncal está hecho con estas ovejas, y prácticamente toda la zona sur de Francia son ovejas laconas. Y aquí tenemos a nuestra estrella, claro, la originaria, de donde tiene que producirse el queso de leche Idiazábal, la oveja lacha. Bien, bueno, entonces el objetivo era diferenciar la presencia de leche de otras razas diferentes a lacha carranzana en el queso Idiazábal. Por lo tanto, lo que hicimos fue buscarnos la vida para obtener sangre de lacha carranzana de estas Asaf Awasi y de estas Lacona, cuando nos confirmaban que tanto en el País Vasco como en Navarra no había ovejas Asaf Awasi. No me preguntéis cómo, pero obtuvimos al final sangre de estas tres razas de oveja, y nos pusimos pues a analizar esta sangre. Aquí en esta foto que veis, esta especie de mosaico de colorines, aquí lo que he intentado representar son 50, gracias a Dios que hay, como os he comentado antes, hay información genética, y de ovejas hay bastante información genética en el mundo, y encontramos este panel, vamos a llamarlo, este listado de 54.241 variaciones en ovejas. 54.000 variaciones de esos fragmentos que os comentaba. Nosotros lo que hicimos fue coger todas estas muestras de sangre y lanzarlos, a ver si éramos capaces de buscar algún listado que nos pudiera diferenciar las ovejas lacha carranzana frente a todas las demás, ¿vale? Frente a las Asaf Awasi y las Lacona.
Y finalmente, después de 3 años, pues sí, encontramos con solamente 6 fragmentos podíamos diferenciar. Con 3 fragmentos podíamos diferenciar los grupos Lacha carranzana frente a Safa-Huasi, y con otros 3 podíamos diferenciar Lacha carranzana frente a las laconas. Bien, y hecho esto, pues decidimos ir a los supermercados y probar nuestro método, si funcionaba o no funcionaba. Compramos 70 quesos Idiazábal, comprobamos con nuestra metodología que el 82% eran queso Idiazábal y hay un 4% que no son Idiazábal. 4% quiere decir 3 quesos, ¿vale? 3 quesos que tienen otro origen. Esa leche no era de leche Lacha carranzana. Y nos quedaron también pues, un 14% sin asignar. ¿Qué quiere decir? Pues que no sabíamos. No, simplemente quiere decir pues, que probablemente igual tenía hasta leche de vaca, no lo sé. De todos modos, con esta metodología la hemos terminado ahora mismo, pero ya está lista para probarla y para enseñársela a Idiazábal y para, bueno, primero enseñárselo a Idiazábal, ya lo tiene, ahora estamos difundiéndolo. Y bueno, y con esto yo creo que ya he terminado. Y voy al último caso, que seguramente alguno tendréis ganas de preguntarme por él. ¿De qué es lo que está pasando? Yo he visto la televisión y he visto pues, que está difundiéndose un montón de información. No voy a explicar mucho más de lo que probablemente ya sepáis. Simplemente explicaros un poco la maraña que se está organizando, ¿vale? Ahora mismo tenemos 2 países que han descubierto que en sus lasañas pues, hay prácticamente 100% carne de caballo cuando tendría que haber carne de vacuno. En sus hamburguesas también hay parte de carne de vacuno, no como dicen por ahí trazas, sino hay hasta un 60% y hasta un 100% de carne de caballo. Y también en salsas boloñesas y en espagueti a la boloñesa, sobre todo productos procesados, encontrados tanto en Irlanda como en supermercados ingleses. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los ingleses y los irlandeses, por decirlo de algún modo, están bastante rebotados porque ellos no comen carne de caballo, ¿vale? Eso, les explicaba antes un ejemplo, que eso es como si aquí a nosotros, que no comemos carne de perro, pues desde China nos llegan unas hamburguesas que creemos nosotros que es de carne de vacuno y es 100% carne de perro. Por lo tanto, joder, vale, me como esa, pero es que no me gusta, ¿no? O sea, imaginaos cómo se sienten los irlandeses y los ingleses. Bien, continúo. ¿Qué es lo que está pasando? Tanto los irlandeses como los ingleses dicen, oye, a ver, ¿quién ha producido esto? Esto lo han producido 2 empresas francesas. Estas son la planta de procesado pues como de Findus y para Tesco, para Aldi, para todas estas empresas. Y dicen, no, vamos a ver, yo lo he procesado, pero yo le pedí a mi suministrador en Rumanía, le pedí, oye, mándame carne de vacuno. Las autoridades rumanas lo que dicen es, vamos a ver, aquí tenemos el certificado de lo que nos han pedido los franceses y aquí pone, queremos carne de caballo. Y aquí es lo que les hemos mandado, todos los lotes son de carne de caballo. Bueno, y esto es lo que sabemos a día de hoy. Porque en paralelo esto ha pasado a todo correr. Desde el día 12-13 de febrero, el día 14 ya se reunieron todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea para decir, vamos a ver, lo que dicen ellos, el principio de precaución, vamos a parar todo esto. Todos los alimentos procesados de vacuno, lo que vamos a hacer es, de toda Europa, vamos a chequearlos. Vamos a chequearlos para que esto no sea un problema de fraude alimentario, que nos están metiendo un producto supuesto de un bajo valor por otro que debería ser de alto valor. Vamos a ver que no sea un problema de seguridad alimentaria. ¿A qué me refiero? ¿Esta carne de caballo ha sido originada de un matadero o de dónde ha venido? ¿Esos caballos son para consumo humano o eran caballos de monta o de carreras o de ocio o de lo que sea? Que esos, digamos, tienen otro historial diferente. ¿A qué me refiero? Esos caballos se les añade un antibiótico, un antiinflamatorio, que si entra en la cadena humana, si entra en nuestro cuerpo, nos produce serios riesgos para la salud, sobre todo en la sangre. Tomaron ese principio de precaución y dijeron, vamos a hacer chequeos aleatorios a todas las comidas procesadas, a todas las lasañas, a todas las comidas que tengamos en Europa, para ver
para ver si es posible. Y a día de hoy no han encontrado absolutamente nada, ¿vale? Luego podemos estar ahora tranquilos de que no es un problema de seguridad alimentaria, es un problema pues, de engaño, ¿no? de fraude alimentario. Y bueno, simplemente ya es la última diapositiva. Es la comparación entre pues, el ganado vacuno y el ganado caballar. Como podéis ver, el ganado caballar tiene menos grasa, menos ácidos grasos saturados, menos colesterol, menos sal y más proteína. Lo que ha demostrado que es un alimento incluso más saludable que la carne de vaca. Y con esto yo creo que he terminado. Muchas gracias. No sé si me pasó. Bueno, es que ricasco. Y vamos a hacer como hacemos normalmente. A partir de este momento se abre un turno para hacer preguntas. Y bueno, pues como suele ser habitual, estaremos otra media hora, por lo menos, una cosa así. Buenas tardes, Kepa. Fantástico. Me ha gustado muchísimo, pero te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Tienes el poder o tu empresa tiene el poder, o es privada o es pública, para realmente controlar a todos estos lobbies que hace un par de días o 3 me comentaba alguien que en la televisión en Bruselas hay 30.000 lobbies de todo tipo controlando a los políticos y amenazando? No digas esto que te van estas consecuencias. Y esto de la alimentación tan importante, y cuando hablas del café, el arábiga y el robusta, ¿cuál es más caro de los dos? ¿Por qué en las cafeterías en Bilbao el café es tan malo y en Alemania y en Inglaterra es tan bueno y nos están engañando continuamente por los precios? Porque si el arábiga es más caro y el precio de mercado es parecido, ¿por qué nos engañan dando un café malo? Eso la culpa la tenemos los que lo tomamos, que no ponemos medidas de decir voy a castigar a estas cafeterías. Pero la primera parte era la que más me interesa, por supuesto. Bueno, ASTI no es una empresa, ASTI es una fundación, ¿vale? Es una fundación privada en la cual nosotros lo que intentamos resolver son los problemas de investigación sobre alimentos que puedan tener las industrias alimentarias, ¿vale? Y también damos respuesta a que ayudamos a las empresas en sus desarrollos, ¿vale? Ayudamos a las empresas en sus desarrollos de alimentos. Quieren desarrollar un nuevo alimento, nosotros lo podemos hacer por ellos, les ayudamos en su planta de producción a hacer los cambios que tengan que hacer, pero el poder que pueda tener la Fundación ASTI Tecnalia en Bruselas es bastante limitado. Nosotros lo único que podríamos hacer sería observar cómo funcionan ese tipo de lobbies, pero vamos, que el poder nosotros no tenemos. Eso tiene que ser un organismo público quien tenga que frenar eso. Pero si está dominado por los lobbies, me contarás que cuando vas al supermercado y compras, y tú no lo controlas. No podemos... Un diálogo. Y la segunda pregunta es que me he perdido un poco, acótamelo. Vamos a ver, las dos especies que hay, ¿no? La arábica y robusta. Arábiga solamente es la península, ¿vale? Estos son arábica y robusta. La arábica es 2 o 3 veces más caro en el mercado internacional, ¿vale? Pero nosotros, como consumidores, ¿cómo podemos observar si nos están engañando aquí? Sí, bueno, yo me tomo un café y digo, joder, qué malo está esto. Bueno, pero también hay más combinaciones. O sea, no tenemos solamente arábica, robusta y sus diferentes combinaciones. También tenemos el café torrefacto. El café torrefacto no es más que coger o arábica o robusta y en vez de tostarlo, solamente le añadimos azúcar. ¿Para qué? Para que cuando lo tostemos quede más negro todavía el café. Eso suele hacerse en robusta, en la variedad robusta. ¿Por qué razón? Porque tiene un color un poquito más claro y lo que quieren es que dé ese color al cual nosotros estamos acostumbrados a observar, ¿no? Que sea un café oscuro, ¿vale? Y el modo de diferenciarlo un café arábica de un robusta es que el arábica tiene un sabor más suave, no es tan espesote, no nos llena la boca como el robusta, ¿vale? Pero yo creo que eso tiene que ser ya lenguas entrenadas, ¿no? O sea, yo no soy capaz. Vamos. A ver, muchas gracias por la charla, Sí. ha sido muy interesante.
Yo quería saber si este nivel de control que hay en los alimentos de los supermercados, ¿existe el mismo nivel de control en los alimentos que se dicen ecológicos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero la producción es completamente diferente, ¿vale? Ahora mismo, el primer mensaje que os he lanzado es que a día de hoy tenemos a nuestra disposición tal volumen de información, pero ¿de cuál? De los productos, digamos, no orgánicos, no ecológicos, ¿vale? De los productos ecológicos también existe información, pero es menor. También tampoco tiene tantos pasos en la cadena alimentaria un alimento considerado ecológico. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si la Fundación Azti es pionera en estas técnicas, si hay alguna fundación más a nivel europeo o a nivel internacional que se dedica a hacer este tipo de investigaciones y si las técnicas que nos has explicado en la charla sois los que las habéis descubierto, los primeros que las aplicáis, hay más entidades de algún tipo que se dedican a este tipo de investigación de fraudes alimentarios y un poco este tema. El año pasado, sí. El año pasado estuve en una charla en Inglaterra comentando, ¿vale? Nosotros utilizamos estas, digamos, vamos a llamar herramientas genéticas. En Inglaterra no utilizan tanto estas herramientas genéticas, ellos utilizan unas herramientas de análisis químicos, ¿vale? Nosotros somos pioneros en todas las que os he contado. O sea, no es que nosotros las hayamos descubierto, sino que nosotros las hemos desarrollado. Nadie se había planteado hacer lo que hemos hecho con el zumo de naranja. Te puedo poner un caso. Si tú vas ahora mismo a Australia y compras una lasaña, no te pone si tiene carne de vacuno, tanto por ciento, carne de cerdo, tanto por ciento. Te pone que tiene, ¿cómo es? Carne, te pone que tiene carne. Tú sabes que puede ser carne de vaca, carne de cerdo. Sí. Australia. Australia. Dice, tiene carne. Normalmente suele ser vacuno, suele ser caballar, suele ser cerdo, pero no te pone. En su país es legal. En su país es legal. Otro caso que os puedo contar, esto es público. Greenpeace nos pidió hacer un chequeo de prácticamente 20 y tantos países del mundo, fue por todos los supermercados Greenpeace del mundo, bueno, llamó a todas sus delegaciones y les dijo, oye, por favor, enviad a Asti Tecnalia aquí en Derio, enviad pues, un listado de X productos de bonito, porque queremos analizar si realmente lo que dicen que hay ahí en ese bonito es bonito o qué especie es, ¿vale? Y ese documento es un PDF que está en internet, si tecleáis en Google tecleáis Greenpeace Asti Tuna, os aparece ese documento. Y ahí podéis ver la relación de todos los... ¿Qué es lo que pasa? Aquí somos muy tiquismiquis. Aquí diferenciamos en una lata si es bonito del norte o si es atún claro, ¿vale? Atún claro son dos especies, ¿vale? Esas dos especies, la legislación española dice, como atún calvo consideramos estas dos especies, pero el transformador, la empresa transformadora, una de dos, o en la lata pone una especie o pone la otra, pero no puede poner las dos juntas, ¿vale? Esto lo expliqué yo en Inglaterra y la verdad es que me miraban como las vacas al tren. Dijeron, pero ¿por qué sois tan tiquismiquis vosotros separando esto? Y dice, mira, si tú vas aquí a un supermercado, tú vas a un supermercado en Francia, tú vas a un supermercado en Inglaterra, tú vas a un supermercado en Austria, allí no te pone tunus a la lunga, que es el bonito del norte, no te pone atún claro, te pone tuna, ¿vale? Te pone atún. Tuna, solo pone tuna. Y tuna hay 8 o 9 o 10 especies. ¿Sabéis lo que pasó con aquel documento que presentó Greenpeace ahí en su web global? Pues que solamente 2 países protestaron, tuvimos llamadas del ministerio, tuvimos llamadas de diferentes empresas, solamente aquí y en Italia. En todos los demás países les daba igual, Y en Tailandia tenían, o sea, ya es que no tenían ni pescado, tenían una mezcla de, no sé qué era, pimientos y tal, o sea, vale, también hay que relativizar un poquito esto. ¿Por qué razón? Porque para nosotros una lata de bonito puede ser una delicatessen,
¿vale? Pero para un americano, les comento, oye, ¿qué pasa aquí? Dice, para nosotros los americanos, una lata de bonito, y también para los ingleses, es una ración de emergencia para cuando tú llegas a casa y no sabes qué cenar esa noche, abres esa lata que no tiene bonito mezclado con maíz, mezclado con trocitos de pimiento, una ensaladilla, una cosa de esas. O sea, que digamos que aquí es donde mejores conservas de bonito tenemos del mundo, ¿vale? Aquí es donde más cuidamos ese alimento. Sí, hola. Hola. Yo quería saber por qué hay algunos ingredientes que no es obligatorio ponerlos en las etiquetas. Por ejemplo, se me ocurre el caso de los transgénicos, qué sé yo, y si a una vaca se le da de comer soja transgénica, eso no se dice, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, en el caso del pan, aparte de lo que pone en la etiqueta, pues igual la harina tiene, yo qué sé, en fin, para hacerlo igual más, no sé, más, ¿cómo se dice? Más viguna, o sea, más jugoso. Sí, y hay muchos, en el pan creo que he leído que hay no sé cuántos ingredientes pues que no se pone en la etiqueta, o sea, no debe ser obligatorio, yo no sé por Vale. qué. Sí, vamos a ello, sí. Bueno, por un lado, el tema del pan que me estás comentando. En el pan, yo creo que muchos de esos panes ya no son panes, sino que son una mezcla de diferentes harinas, de todo, de diferentes compuestos para que se quede, no se colapse, no se pase, se quede durante mucho más tiempo. Hay que declarar, vamos a decir, no absolutamente todos, ¿vale? Todos los que estén por debajo de un 0,5% no hace falta, ¿vale? No hace falta, no, ahora mismo no sé exactamente, pero hay un límite en el cual dice esto no hace falta declararlos, ¿vale? Y la segunda parte de la pregunta, que se estaba hablando sobre alimentos transgénicos o cualquier, ¿vale? En Europa tenemos una moratoria del uso de alimentos transgénicos, ¿vale? Tanto para consumo humano como para consumo animal, y está ahora mismo totalmente prohibido, de modo legal, que yo sepa. Y en la cadena alimenticia humana no entra ningún producto transgénico, ¿vale? Y si existe un producto transgénico, que puede ser incluso las chucherías de los niños, ¿no? Las barritas estas, las chucherías que son de maíz, podría haber un pequeño resquicio en el cual por debajo de un X%, te diría un 1%, podría añadirse probablemente algún producto transgénico que fuese por debajo de un X%, que ahora no lo sé porque yo no trato con alimentos transgénicos, pero vamos, o sea, la posibilidad de que haya ahora mismo en el mercado aquí a 20 kilómetros a la redonda un ingrediente transgénico en un alimento, yo diría que es prácticamente nula. Igual me tengo que comer mis palabras, ¿eh? Pero digamos, yo creo que puede llegar a ser nula. Al menos os he comentado, en Europa somos así de tiquismiquis, me parece muy bien. Japón también es exactamente igual que nosotros, pero cualquier otro sitio del planeta ya son más laxos con esas normativas. Antes has dicho que el 97% del langostino y pulpo que se compra que es congelado. Entonces, si uno compra un producto en la creencia de que es fresco y luego lo congela, la calidad se va deteriorando, ¿no? Exactamente, bueno, excepto con el pulpo, que el hecho de congelarlo mejora. Mejora. Vale, es el único alimento. ¿De recongelarlo? No, de recongelarlo no, de comprarlo descongelado. No, pero quiero decir que tú lo compras descongelado y luego lo vuelves a congelar porque no lo vas a consumir ese día y luego ya lo comes recongelado. ¿Ya? Recongelado, exactamente, ¿sí? ¿Pero cuál era la pregunta? Que la calidad se va deteriorando, entonces, claramente, ¿no? Por supuesto, sí, y vamos, es exponencial, o sea, el hecho de congelar, descongelar los productos, eso es deterioro absoluto de los alimentos, sí. Sí, muy interesante la conferencia, gracias. Oye, una pregunta, no sé si habéis tocado este tema, ocurrió hace unos cuantos años, se puso de moda, creo que hubo algunos muertos, no sé si continúa habiendo más, es el tema de lo que vulgarmente se reconoció como la temblequera,
No hace mucho he visto alguna oveja en el monte con la temblequera, la famosa enfermedad espongiforme o llamada de las vacas locas, que tanta importancia se le dio y que mediáticamente fue un boom y ahora mediáticamente está absolutamente olvidado. Parado. Bueno, el hecho de que esté mediáticamente ahí parado no quiere decir que se haya dejado en ese estado de laxitud. O sea, los controles siguen siendo los mismos. Yo voy a hablar ahora mismo de lo que yo conozco, ¿vale? Nosotros no nos encargamos de eso, se encarga, digamos, otros centros, ¿no?, de trabajo. No tocamos nosotros ningún animal vivo, ¿vale? Pero todo lo que sean este tipo de animales que van a ir para el consumo humano, ¿vale?, y que tienen una serie de enfermedades, eso se hacen los chequeos que marca la ley. Todos esos animales están siendo controlados, aun cuando los medios de comunicación no digan absolutamente nada, eso se sigue haciendo esos controles, ¿no? Esas inspecciones siguen siendo controladas del mismo modo que se empezaron a realizar cuando se descubrió, ¿no?, la época de las vacas locas, que después también empezó con lo de las ovejas y tal, pero sigue, o sea, ahí no se baja la guardia. En seguridad alimentaria, no se baja la guardia. En calidad alimentaria, pues sí se baja la guardia, como habéis visto, todos los casos que os he presentado han sido de calidad alimentaria, no han sido de ninguno de seguridad alimentaria, ¿vale? Y eso cada vez incluso se está yendo a más, ¿no? La seguridad alimentaria hay que controlarla, vamos, sin dejar ningún resquicio. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si solo os habéis decidido por los marcadores genéticos o antes de eso habíais pensado en algún otro tipo de marcadores, porque en la mandarina y la naranja, pues claro, es bastante lógico, pero por ejemplo en la leche, que es un alimento muy rico en otras sustancias, ¿habéis buscado algún otro marcador o os habéis decantado solo por los marcadores genéticos y es una línea que vais a continuar? Sí, ahora mismo, digamos, nosotros hemos puesto todo nuestro fuerte en marcadores genéticos. Nosotros somos expertos en análisis genéticos. Es más, yo soy experto en proteínas, pero digamos que las proteínas van a otra inercia diferente. Vamos, el análisis de proteínas va a otra inercia completamente diferente. Todas las analíticas genéticas van a una inercia, como habéis visto, en 1 año, 2 años ya tenemos resuelto una serie de problemas. Y ahora mismo bastante tenemos con herramientas genéticas. Sí. Hola, buenas tardes. Tengo 2 cuestiones. La primera es un poco una barbaridad. Me encantan las aceitunas y que sepan aceitunas, pero no me gusta ir a Jaén a por ellas. Llevo un tiempo en el que ni el tomate me sabe a tomate, ni la aceituna a aceituna, ni nada me sabe a nada. No sé si esto tiene que ver con esos procesos de congelación de los que he hablado antes de los alimentos o hay otra cosa detrás que no nos explican de momento. Esa es la primera. Y la segunda, la última moda de leche, la de sin lactosa. ¿Eso es leche? ¿No es leche? ¿Nos podemos fiar de que no tiene lactosa? Vale, la primera pregunta. Lo que me decía es que todos los productos están perdiendo, digamos, ese carácter diferencial, ¿no? Que decíamos, pues a mí esto, cuando era pequeño, eso me sabía, tenía un sabor súper fuerte, súper amargo, las aceitunas. Y ahora mismo, las aceitunas es que saben todas, parecen fotocopias unas de otras. Con los tomates pasa lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues con las cervezas pasa lo mismo. Yo he hablado con las empresas cerveceras y digo, oye, ¿y por qué no hacéis cervezas con matices diferentes, que sepan a tal, que sepan a cual? Dicen, no, vamos a ir a volumen, vamos a ir a producir todas las cervezas exactamente iguales. Te lo digo porque a mí, por ejemplo, a mí me gustan las cervezas con matices más que la cerveza estándar, ¿no? Lo mismo pasa con el tomate, ¿vale? Es muchísimo más fácil producir un tomate que... pues ya los conocéis. Bueno, ¿es más fácil producir? No. También los consumidores podéis decir, oye, a mí no me importa comer un tomate arrugado, pero también yo lo que estoy viendo es que los tomates que comemos son, o sea, auténticas pelotas de tenis. Las patatas no queremos que tengan ningún hoyito. Las patatas las queremos que sean auténticas pastillas de jabón, que sean ahí, o sea, que no tengan ningún detalle. El hecho de que hayan perdido ese carácter diferencial es que
el tratamiento que se les hace para esa elevada producción es el siguiente. Ellos tienen ahí su listado, dice día 1, plantar la planta, día 2, abonar, mes 5, añadirle tal pesticida porque seguramente vendrá el pulgón de no sé qué. Mes siguiente, añadirle otro porque va a venir el pulgón de no sé cuántos. Y atentos, porque esto lo vamos a recolectar dentro de 2 meses, luego hay que dejar de echar pesticidas porque si no después nos los van a echar para atrás en aduana o en el veterinario de turno que venga aquí a analizar. Y es por eso, es simplemente porque estamos metidos en una especie de producción a gran escala independientemente de que tengan esos matices. Si quieres que tengan esos matices es que prácticamente tienes que hacerlo tú, tienes que tener tu propia huerta. Y dice, bueno, y que vayan creciendo y ya lo cogeré y me da igual que la mata tenga un tomate así, el otro más pequeño, el otro esté arrugado, el otro esté picado. Leche sin lactosa, me has dicho también. La leche sin lactosa es leche sin lactosa. Vamos a ver. Hoy en día, si yo os digo, lo he visto en una empresa láctea, dice, todas las leches que tenemos lo primero que se hace es quitarles absolutamente toda la grasa. Todas las leches que hay son leches desnatadas. Si la queremos semi o la queremos entera, le añadimos este porcentaje de grasa y si la queremos entera, este otro porcentaje de grasa. Con la otra grasa, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nata, hacemos mantequilla, hacemos postres, hacemos lo que sea. Leche sin lactosa, la opinión de Kepa es la siguiente. Yo creo que eso no es leche y eso no sirve para nada. Yo creo, es marketing. Para mí, O sea, esto que no salga de aquí. A ver. No, yo lo veo como que son ensayos. Para mí son ensayos de marketing. No lo sé, o sea... también tendrías que ver si te pone leche sin lactosa, baja el esto, ayuda a no sé qué, ayuda a no sé cuántos. Eso quiere decir que han hecho ellos un dossier con un montón de experimentos científicos que afirman que baja esto, que baja el colesterol, que sube el no sé qué, que te hace más guapo, que te hace rizos en el pelo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Pero eso lo tienen que demostrar científicamente. Y eso lo tienen que presentar, simplemente para poner en la etiqueta baja el esto, baja el otro, eso tienen que presentar un dossier en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que controla todo eso y es la que revisa esos dossiers y dice, vale, adelante. Y que yo sepa, por ahora, el año pasado tumbó todas las alegaciones de salud que se hicieron en Europa frente a... No me acuerdo ahora, no recuerdo ahora mismo, pero todas las alegaciones de salud que querían poner las empresas sobre baja tal, sube tal, te ayuda a regular el no sé qué, todo eso, dicen, no, tú no puedes poner eso, te lo prohíbo, tú no puedes poner porque no me lo has demostrado científicamente. Yo voy a hacer de público ahora. Bueno, esto de lo que acabas de decir de la ESA, los claims, lo explicó el otro día fenomenal José Manuel López, el autor del blog Scientia, que estuvo por aquí, y el que le interese el tema, lo mejor que puede hacer es leer el blog Scientia. Yo creo que lo explica perfectamente, además, toda la problemática esta. Tengo que decir que un familiar cercano mío toma leche sin lactosa y no será leche, pero desde que toma leche sin lactosa no tiene problemas intestinales. O sea que esto tiene que ver con la intolerancia a la lactosa que tenemos de adultos, muchos ciudadanos del mundo, entre los que me encuentro. Bueno, no sé si desgraciadamente a estas alturas creo que ya me da igual porque como queso y yogures, ¿no? Y luego otra cuestión es, en relación con lo de los tomates, lo que has dicho es cierto, pero también es cierto que la diferencia que hay entre un tomate recién cosechado y un tomate que se ha cosechado verde para poderlo comercializar un mes después, probablemente es lo que más aporta a la pérdida de sabor. O sea que, quiero decir que porque hay determinadas sustancias que se pierden. Esto también está bastante bien caracterizado, ¿no? Forma parte, esa pérdida de sabor forma parte, tal y como yo lo entiendo, del precio que pagamos por garantizar la seguridad y un cierto nivel de suministro. Ya sé que en relación con esto hay debate, pero
alimentar a 6.000 millones de personas, pues tiene alguna dificultad que otra. Exactamente, sí. Hola, felicidades por la conferencia, me está gustando mucho. En primer lugar, habéis hablado sobre la agricultura biológica y los productos biológicos. Yo tengo dos preguntas ahí. Primera, ¿podemos fiarnos tanto como los productos comerciales debido a su menor nivel de análisis e información y del canal de venta que tienen? Y segunda, ¿por qué siempre son más caros cuando tienen menos proceso? Bien, es una guerra de precios, o sea, no se puede luchar contra, bueno, un pequeño productor dice, mira, este es mi coste, y de aquí no puedo bajar más pues porque pierdo dinero, mientras que si tú en la, vamos a llamarlo, agricultura convencional haces masivamente, los precios los puedes bajar absolutamente. Y segundo, lo primero que me has preguntado es si puede ser más seguro o menos seguro la alimentación ecológica. ¿Cuál es la respuesta? Hay controversia, ¿vale? Hay controversia. ¿Por qué razón? Porque la agricultura convencional está completamente normalizada. Tú sabes en qué momento han regado, sabes en qué momento le han añadido tal y tal, mientras que esa trazabilidad en la agricultura ecológica existe, no existe, ahí es donde está. Puede haber algún fallo de seguridad alimentaria, como ya lo ha habido en la famosa crisis de los pepinos, ¿no? Que no fue la crisis de los pepinos, ¿no? Pero vamos, que hay controversia, ahora mismo hay controversia. Yo unas veces me inclino por una opción, otras veces me inclino por otra. Digo, no, yo veo que la convencional, esa es sota caballo rey, ahí no hay problema y ya saben cómo acotar en el momento que haya un problema. Mientras que la agricultura ecológica, como es artesanal, tiene mayor capacidad de ocurrir eventos aleatorios en mayor número. Hay otra palabra pedida y ya acabamos porque se hace tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su hermosa charla y estamos aprendiendo mucho, yo creo. Yo quería hacer dos preguntas, básicamente. Una que me ha llamado mucho la atención, el tema primero que ha descrito sobre el fraude, sobre los zumos de naranja mezclados con mandarina. Y esto me ha recordado que ya desde hace mucho tiempo muchas empresas dedicadas a los análisis, mejor dicho, muchos centros dedicados a análisis, tenían como punto de mira la detección de fraudes en los zumos en general, ¿no? Ya han mencionado lo de los temas de adicionar azúcares de distinto índole, y eso pues me ha llevado a pensar, bueno, esto está solucionado en cuanto a las variedades o en cuanto a la procedencia propiamente de un fruto u otro, pero queda totalmente abierto a la adulteración con componentes extraños propiamente a la variedad o a la fruta en concreto. Y también, esto era un comentario, y la pregunta es, ¿por qué en los zumos de naranja existen tal variedad de precios cuando aparentemente en las etiquetas aparecen 100% zumo exprimido? Tiene que ver, entiendo yo, que la marca hace algo, la publicidad, pero tiene algo que ver, además del proceso ese de refrigeración que todos hemos escuchado en la publicidad, siempre nuestros zumos han estado refrigerados y se conserva el frío, ¿o qué subyace ahí? Y tampoco he entendido lo que siempre Gila comentaba. ¿Para qué se concentra si luego se vuelve a desconcentrar? No entiendo muy bien eso. Sí, bueno, se concentra para transportarlo más fácilmente. No es lo mismo un volumen gigante, necesitas un barco entero. Si lo haces en la mitad de tamaño, puedes transportar el doble. Eso es para la primera cuestión. Y, a ver, es que han sido mucho comentario. Sí,
la variación en el precio, ¿vale? La variación en el precio ahora mismo te puedo asegurar que un 90% es marketing, ¿vale? Un 90% es marketing. Y ahora si comparo yo, por ejemplo, madre de Dios, la que voy a decir, estamos hablando de marcas comerciales frente a marcas de distribuidor, las famosas marcas blancas. Las famosas marcas blancas no quieren decir que sean de peor calidad, quieren decir que llevan los límites legales que marca la ley, lo mismo que llevan los límites legales que marca la ley a las demás empresas que no son marcas comerciales, que no son marca blanca, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay una diferencia de precio. Esa diferencia de precio es lo que se gastan en publicidad. Dicen, tengo que recuperarlo de algún modo. Sí. Si me permites, la otra pregunta era de índole más global. Estamos viviendo en un mundo en el que hay potencias emergentes como grandes productoras de materias primas y en concreto de alimentos. Pues, bueno, China, países de la órbita asiática como Brasil, África, son grandes productores de materias que al fin y al cabo llegan a nuestros mercados. ¿Cómo está abordando la Unión Europea en abordar esa avalancha de nuevas materias y cómo ustedes como fundación contemplan eso que se avecina? Porque supongo que si en la Unión Europea la legislación de seguridad alimentaria y de calidad alimentaria es muy diversa, pues va a ser un poco complicado ir a unos máximos, sino que todo parece que tiende a unos mínimos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, esto de los países ya emergentes ya no son países emergentes, son países emergidos ya, ¿vale? Llevamos llevando los países emergentes un montón de tiempo, pero cualquier país fuera de la Comunidad Europea que quiera exportar sus productos a Europa, todos tienen que seguir la misma legislación, ¿vale? Todos, absolutamente. El país que quiera hacer negocios con cualquiera de la frontera aquí europea, cualquiera que quiera hacer negocios con Europa tiene que seguir la normativa europea, si no, no puede hacer negocios con Europa, ¿vale? Te pongo un ejemplo claro, Kenia, ¿vale? Kenia tiene el lago Victoria, donde tiene, pues, lo utiliza como una especie de zona de acuicultura, ¿vale? Pues quiere exportar a Europa. Nosotros desde ASTI hemos estado, vamos a ir ahora este año, hemos estado preparándolo, pero vamos a ir este año a preparar allí lo que es un laboratorio de control de análisis europeo, exactamente como el que puede haber aquí en Madrid, ¿vale? Aquí en Bilbao o aquí en Londres, ¿vale? Exactamente igual. Si quieren enviar cualquier pescado, cualquier producto de Kenia a Europa, sea donde sea en Europa, tienen que seguir rigurosamente todas las analíticas que hacemos nosotros aquí de todos los pescados. Les vamos a enseñar exactamente como cualquier técnico de un laboratorio qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que generar los análisis, cómo tiene que generar los informes, y si pasan de tal límite, esa partida no puede desplazarse a Europa. Así es. Y lo mismo que te estoy comentando de Kenia, cualquier otro país del mundo. China, cualquier otro país africano, cualquier otro país pues de Centroamérica, Sudamérica, incluso Estados Unidos. Estados Unidos, aunque creamos que Estados Unidos tiene, como os he comentado antes, tiene una legislación muy laxa, ¿vale? Por ejemplo, en los zumos, en los Tetra Brix, puede haber 20% de zumo de lo que sea, en zumo de naranja, sin tener que ponerlo en los ingredientes, ¿vale? Tienen ese margen, mientras que aquí el margen es 0. Yo te voy a hacer la última pregunta, Kepa. Venga. Cuando voy al Corte Inglés y veo un stand bonito del norte, 5 euros, 8 euros, y voy al Delicatessen, el mismo bote, igual de grande, 14. Entonces dime, ¿dónde está el bonito del norte? Quiero decir, es eso. Si me meto en los jamones, todo es de Huelva.
Pero ya veo los precios, uno de 60 y otro de 180. Entonces, digo, algunos te ponen bellota, otros no sé qué. Pero veo yo mucho bonito el norte. El otro día hablando con un amigo me dice, todo el bonito que viene para las conserveras, me lo decía un poco en plan general, todo viene de Nueva Zelanda y todo es el mismo bonito. Son la misma raza, lo que tú me explicabas, del Atlántico, del Índico, de tal, de no sé qué. O sea, yo pienso que esas diferencias, y en el aceite te pasa lo mismo. Que 3 euros, entras adentro a la Delicatessen y una botella de medio litro vale 14 euros. A ver, ¿cómo me lo explico? Sí. Bueno, dos cosas. Mira, en el listado mundial de los productos donde mayor fraude se cometen, el primero de todos, el primero del mundo, es el aceite de oliva. ¿Vale? El aceite de oliva, está extendido por todo el mundo, ¿vale? Porque hoy en día no está todavía bien claro, yo creo, que es un aceite de oliva virgen extra, que es un aceite de oliva virgen y que es un aceite de oliva, lo que sea, lampante y todas las demás clasificaciones que tienen, ¿vale? Lo que me estabas comentando tú, muy bien, me ha parecido muy bien, sobre el bonito del norte. Vamos a ver. El tema del bonito del norte, como he explicado, es que el bonito del norte es una especie que habita por todo el mundo. Y nos podemos encontrar tanto un bonito del norte, de aquí, del Atlántico Norte, que pesa 35 kilos, como uno del Mediterráneo que pesa 250, o como uno de la zona de Nueva Zelanda que pesan 350. Y sigue siendo el mismo bonito del norte. Y una conservera que se pasea por todo el mundo con los barcos y está procesando según pesca y procesando esos alimentos, llega a puerto, descarga en puerto y prácticamente, claro, él sabe los lotes, ¿no? Él sabe los lotes. Esto lo he pescado en esta zona, esto lo he pescado en esta zona, esto lo he pescado en esta otra zona, pero todo al final es bonito del norte. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que la legislación por lo que nosotros nos regimos ahora mismo no es lo suficientemente competente como para decir, vamos a ver, una cosa es que hayáis pescado bonito del norte y otra cosa es, aquí tenéis el mapa del mundo, poned si está pescado en esta zona, si está pescado en esta otra, si está pescado en esta otra, ¿vale? Y eso es, como consumidor, lo que hay que forzar. Yo no quiero consumir un bonito que haya sido pescado en Fukushima, por ejemplo. Yo quiero que se haya pescado pues, en el Atlántico Norte, por razones obvias. Y hoy en día, que probablemente muchos de vosotros no lo sabréis, en Europa se está debatiendo este tipo de leyes, en cortar ese punto de trazabilidad de dónde ha sido pescado cualquier pescado. El origen de cualquier pescado que se está ahora mismo negociando en Europa, el punto de entrada va a ser el punto de descarga en el puerto, ¿vale? Por lo tanto, te van a decir, bonito del norte, claro, lo hemos descargado en Bermeo, cuando me he dado toda la vuelta por todo el mundo pescando y lo voy a descargar. Ahora mismo esto es lo que se está tratando en Europa, ¿no? Es decir, vale, la legislación sobre trazabilidad de productos pesqueros, ¿dónde comienza? Obviamente, como consumidor, yo quiero que comience desde el punto que me digan, no, mira, este ha sido en esta zona de pesca llamada FAO X, FAO 37, FAO 20 y tantos, la zona de pesca. Muy bien, pues entonces vamos a dar por acabada la sesión de hoy. Muchas gracias de nuevo. Y para la próxima, ya lo dije la vez anterior, vamos a hablar del fraccionamiento hidráulico. Es la manera que dicen que hay que llamar al fracking. Entonces, bueno, estará con nosotros Julia Cuevas, que es catedrática de Geología en la Universidad del País Vasco. Y a la vuelta de la semana de Pascua, o la siguiente, no recuerdo ahora exactamente, bueno, se anunciará como es habitual. Y bueno, pues recuerdo lo de los papeles que están por fuera de la sala para el que quiera dar la información. Es que ricasco.